Buenas tardes, pueblo. Dios me los bendiga y me los guarde mucho en él. ¿Sabes que Él apostó por ti? Nuestro Señor Jesús está enamorado de su pueblo. Aunque tú y yo a veces permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Entonces nosotros vamos poco a poco, vamos a intentar complacer al esposo, ¿no? Vamos a ir poco a poco ataviándonos a través de su bendita palabra, ¿no? Y a coger más sensibilidad, a quitar la dureza del corazón, porque cuando el corazón está duro, evitamos el llamado de Dios, porque no queremos aceptarlo, porque estamos falta de amor. Es muy fácil decir Corintios 13, ¿verdad? 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, el amor no se mira a sí mismo, se da. Es muy fácil decirlo, pero hay que aplicarlo, en nuestra vida. Y ese amor, ¿a quién se lo tengo que dar? ¿Al que tengo al lado? Pues está bien, ese también se lo deja el hermano, pero en definitiva, si nosotros nos acercamos a Cristo con ese amor, yo te aseguro que todo lo que tú puedas dar hacia arriba se va a esparcir hacia abajo, pero no al contrario, porque el que ama más a padre, a madre, a hijo, no es digno de mí, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos primero? Arriba. Si tú complaces al que está arriba, seguro que vas a complacer al que está aquí abajo, ¿verdad? Y creas más sensibilidad en nuestra vida y nuestra forma de vivir socialmente, porque tú sabes que el cristiano también está visto socialmente, ¿verdad? ¿Tú no has visto cristianos que son como bichos raros? Tú ves la palabra cuando tú ves que la gente caminando en el Evangelio, tú ves que la sociedad era la misma que acusaba, ese tiene demonios, ¿verdad? ¿Quién era? La gente de allí. Este es un adúltero, esta es una adúltera. ¿Quién era? La gente que había en el pueblo. Entonces, ¿sabe el mundo quién es cada uno? ¿A que sí? Pero nosotros dice que sobreabundó la ley, sobreabundó el pecado, y a veces pasa eso, que en el pueblo de Dios se arrojan piedras, cuando quizás tú eres un señor o una señora en tu sociedad, ¿verdad? Por sobreabundar la ley, sobre aplicar el Evangelio, en vez de en libertad, lo aplicamos en sujeción total, bueno, sujeción con cadenas, porque trae peso a la vida, ¿verdad? Contra más cuando Pedro se comportaba de una manera en su casa, o se comportaba de una manera con los gentiles, ¿verdad? Y se comportaba de otra manera con los judíos, ¿verdad? Somos muy fáciles de aplicar las palabras en otros, pero después no las aplicamos en nuestra vida. Y tuvo que venir Pablo y decirle, oye, si ellos han sido llamados a libertad, ¿quién eres tú para enseñar otra vez tradiciones judías? Fíjate la inmensidad de la trayectoria de la libertad que nos quiere llevar Dios. La libertad no simboliza libertinaje. Ese es el evangelio del otro. La libertad es saber cuál es tu pecado, soltarlo y vivir libre en él. No permitir que el hombre te condene y te señale, porque si tu corazón está puesto en Dios, tú al que le vas a rendir cuenta ¿a quién es? A Dios. Si tú estás malamente con Dios, malo. Pero si tú estás bien con Dios, diga lo que te diga el hermano, se levantarán falsos testimonios en contra de ti. Serás perseguido, ¿no? Como yo fui perseguido, ustedes también seréis perseguidos, ¿verdad? Entonces, tu confianza, ¿dónde tiene que estar? En arriba, no te afecte las palabras de los hombres. Nos tiene que afectar en nuestra vida y en nuestro corazón las palabras de Dios, que es la que va a transformar este corazón duro, y vamos a poder obrar en el vecino, en el hermano, con un corazón más de carne. He conocido personas en el mundo
con el corazón muy duro. No llora con el que llora, sí ríe con el que ríe, para la fiesta están todos, ¿verdad? Pero pocos están para la hora del conflicto. Entonces, nosotros tenemos ese corazón de carne, porque cuando vemos el conflicto en nuestro hermano, huimos, ¿verdad? En vez de ayudarlo. Si un hermano toca a tu puerta de madrugada, ¿verdad? ¿No dice eso la palabra? Y te pide que le hace falta, y tú le dices, Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Cuántas veces hicimos eso en nuestra vida? Dios te bendiga, hermano, pero tú sabes lo que le falta. Y no le das lo necesario para el viaje, que dice la Escritura, que estás pecando, que estás ignorando la falta que hay ahí, la necesidad que hay ahí. Hay un corazón endurecido, hay un fariseísmo. Con la palabra bendición, ¿cuántas personas mandamos, verdad? Eso no significa... La palabra primero es que edifique tu vida. Primero que edifiques tu casa. Primero que quites la viga de tu ojo para poder quitar la paja del ojo de tu hermano. Pero hay personas que ya con su vida más estables que otros endurecen su corazón hacia otras personas. He visto personas negarle a un indigente un bocadillo porque se lo va a gastar en drogas. A cualquiera en la calle endurece en su corazón, ¿verdad? Con ya la vida tan pesada y tan dura que lleva, ¿verdad? Nosotros no estamos para juzgar. Todos nos vamos a presentar delante de Dios, pero sí tenemos un llamado en el servir. Entonces, ofrece tu corazón. A mí me ha impactado un testimonio que he vivido hace poco. Cuando nosotros estuvimos, el pastor y yo estuvimos en Guatemala, estuvimos de viaje, ¿no? La verdad que nos arroparon muy bien, nos llevaron a cenar, nos pasearon por Guatemala. Y hay un chico, Iván, que hizo muchas migas conmigo, me contó su testimonio, me contó cosas de su padre, ¿no? Que le abandonó, que no. Total, que desde entonces me llama padre. Me llama padre, me llama constantemente. Que yo a veces me sentí hasta avergonzado, porque muestran más sensibilidad que la que tengo yo, ¿verdad? Pero me ha ayudado a recapacitar. Me ha llamado 20 veces, pero voy a llamarla yo 5. Y me ha ayudado a darme, no a que se den, porque nosotros estamos llamados a darnos, no es que los otros se den. Nos metemos en un estatus que me llamen a mí, pero yo no llamo a nadie. Que me feliciten a mí, pero yo no felicito a nadie. Que me visiten a mí, pero yo no visito a nadie. Y eso no es la obra de Cristo. El que crea ser mayor, que sirva, dice la Escritura. Me ha impactado porque este chico tiene una sensibilidad humana muy fuerte hacia la caída del otro. Tú lo ves contándote el testimonio de otro, le ha pasado al hermano, le ha pasado a la hermana, y lo ves quebrantado y se pone a llorar. Entonces hay una sensibilidad, y este chico pues le hacía falta un riñón a su prima y se ha ofrecido a donarlo. Entonces está viviendo en mi casa en estos días, cuando ha entrado en el hospital, cómo ha salido del hospital, ¿no? En la camilla, en el proceso que ha vivido. Y cuántos de nosotros, siendo a lo mejor de carácter más duro, a la hora de que nos pidan algo, te lo pensarías, ¿verdad? Y chicos que parecen más débiles, que para mí es fortaleza, cómo son capaces de arriesgar su propia vida por dar vida y vida a otros. Y un acto de, ¿cómo se dice? Un acto que no tiene ningún pago. El único pago que lo puede dar es Dios, ¿verdad? Entonces me alegro mucho por esa sensibilidad que tiene ese hombre. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga mucho, que salga todo bien. Yo ya lo he visto, está todavía en el hospital, pero ya habla, está recuperándose, está muy bien. Y Dios va obrando y también va dejando mensajitos a la iglesia, ¿verdad? Para que recapacitemos, la vida se va y muchas veces se nos va la vida trabajando y vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir
para tener más tiempo con nuestros seres amados, para disfrutar del hermano, de la hermana, de los hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para seguir mejorando y mejorando, ¿verdad? Me ha pasado también esta mañana una cosa muy curiosa. Yo conocí hace la semana pasada a la familia de mi cuñado, ¿no? Pues viven aquí en Marbella, tienen una villa por ahí arriba. Ellos se dedican a la venta de estos del producto Herbalife, ¿no? Pero a grandes escalas, ¿no? Entonces hoy estoy montando una joyería en la tienda de Louis Vuitton automática que va con tarjetas. Total, me fui esta mañana solo porque querían que se montara y estaba yo montándole. Cuando salgo me lo encuentro en Puerto Banús. Entonces me invitan a tomar café, me siento allí con ellos y cómo el Señor obra, ¿no? Él me enseñaba los eventos tan tremendos con miles de personas, ¿verdad? Como las personas y él... Pero sin embargo él hablaba de mí, ¿no? Que se admiraba de mi vida, ¿no? De poder ayudar a otros, me preguntaba sobre las iglesias, sobre las cárceles, sobre... Y que él le gustaba mucho su trabajo porque también ayuda a mucha gente que se siente en un día, ¿no? A través de unos productos, ¿no? A levantarse, a traerle buena autoestima, ¿no? Muy bien, le digo, muy bien, pero nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? No podemos trabajar solo el alma, solo el cuerpo y no trabajar la zona espiritual. Y yo he notado en ello una sed increíble porque no paraban de preguntarme qué manera de trabajar el espíritu. El espíritu es la zona, dice que el espíritu es el que le pone el cabestro al alma y a este cuerpo que se dispara a hacer cosas que no se debe. Y ustedes que estáis tan expuestos a una vida, no hay armadura de Cristo si no somos revestidos y revestidos por su palabra. Entonces, no solamente el pecado existe en las altas esferas, sino en la vida social que ustedes quizás tenéis más elevada, también hay mucho pecado, hay mucha corrupción. Y el enemigo viene a destruir, a matar, a destruir matrimonio, a destruir casas, a destruir negocios. Y solo puede dar la sujeción y la visión como el águila, Cristo Jesús. Entonces, he tenido una conversación que ellos mismos la han invitado y la han llamado, que me ha parecido muy curiosa y sé que Dios obre, ¿no? en esas vidas. Porque yo los veía en vídeos que me enseñaban, en espectáculos grandes, pero yo sinceramente me los veía trabajando igual, pero para Dios. Dice, Antonio, conozco un pastor de Estados Unidos con una iglesia de 7.800 miembros, y yo lo miraba y si fueras tú. Lo mismo que capta gente para un producto. ¿Cuál mayor sabiduría? Dice la Escritura. ¿Cuál es la mayor sabiduría? Ganar almas para Cristo. Entonces, todo tiene su tiempo debajo del sol, pero Dios sigue obrando, aunque nosotros no nos demos cuenta. No solamente obra en mi casa, en mi familia, en mi alrededor, en mi entorno, sino que también está hablando en tu entorno, en tu familia. Pero lo que tú tienes que saber es que Dios no va a hablar a un carnal, no puede hablarle cosas espirituales porque no la discierne. Porque hay una barrera que aunque Dios esté hablando, Él no la escucha porque su naturaleza y su visión es carnal y terrenal. Entonces Dios tiene que utilizar envases, que somos nosotros, para impactar una vida. Entonces no le echemos las responsabilidades a Dios porque tú tienes la santa comisión. Entonces, revístete de Cristo Jesús. No sé si entiendes la palabra de revestirte de Cristo Jesús. Tú sabes que hay un momento que Cristo Jesús vive ¿en dónde? En mí. Y cuando vive en mí y siento ese llamado, tengo que obrar ¿a dónde? En las cosas de arriba. Y ese llamado no solamente existe en mí, sino que existe en ti. Y tenemos mucho trabajo que hacer, hay muchas mies y muy pocos obreros. Oremos al Dios de las mies para que envíe obreros, o sea, un despertar a los que estamos aquí para que actúen como deben de actuar. Se nos escapan muchas vidas. Tenemos las redes con agujeros y tenemos que aprender a coserlas, ¿verdad? Ser unos buenos pescadores para Cristo Jesús.
El pescador no mira, el pescador echa la red. Y cuando la echa no le importa. Hay gente que cree, que no cree, hay peces buenos, hay peces malos, lo echa para un lado. Pero se come los buenos. Eso es lo que quiere Dios. Yo recuerdo cuando en mis primeras calles evangelizando me decían no, no, no. Y había hasta creyentes que cuando le decían que no, decía por dentro que a ver si se les parte una pierna, ¿verdad? Por la negativa, ¿no? Por el rechazo, ¿no? Como no quiera a Cristo, tiene el demonio, tiene el diablo. No, tampoco es así. No su tiempo, no su momento, no su hora. Es tu escuela. Quizá el Señor te esté forjando. El Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tú echas 2 papeles y ya estás maldiciendo. Y Jesús se expuso a su pueblo y fue rechazado por su pueblo. Aprende del rechazo, porque el rechazo es fuerza. Y la palabra de Dios dice que el que me fiel lo poco, lo pondré lo mucho. Hay personas que van a evangelizar y en el primer rechazo ya no vuelven a ir a las calles. Ellos quieren que te haga todo fácil, que sea todo yupi, todo... No, somos guerreros en Cristo Jesús y vamos en contracorriente a este mundo. Y eres tú el que tienes que impactar. No te importe. Si de 10 se salva uno, gloria a Dios. Ese día estuve por ese uno, no por aquellos 20. Dios me mandó por ese uno, pero me trabajó con aquellos 20. Para ver si perseveraba, para ver si aguantaba la cruz. Porque Cristo, ante todas las adversidades, no veo en la Escritura que retrocedieran una vez. No retrocedamos nosotros como pueblo y pueblo en Cristo Jesús. Amén. El enemigo nos puede ganar terreno en nuestras vidas. Y tenemos que saber, hoy me estaba Angeline recordando a aquel ladrón de la cruz, ¿verdad? Pero ese ladrón en la cruz podemos vernos, muchos de nosotros en nuestra vida. Ya no en la cruz. Dios salva en cualquier lugar. Tú no eres Dios. Él puede hacer y puede hacer el pago como los jornaleros, ¿no? Yo pago lo que quiero, te he dado a ti lo que tú tienes, yo pago y doy lo que quiero. ¿Qué Dios darle la salvación a esta persona? No fue la iglesia, no fue el bautismo, pero eso no significa que yo me agarre en aquel porque no es mi último momento. La palabra dice que aquel que cree que sea bautizado, ¿verdad? Entonces, ¿hay un parámetro para cada vida? Lo hay. Lo que sí me impacta de la cruz es que el Señor sí salvó esa alma. Pasó de una eternidad en muerte a una eternidad en Cristo Jesús. Pero lo bajó de la cruz. ¿Tú crees que hay una siembra? Todo lo que el hombre sembrara. Y nosotros como pueblo en Cristo Jesús, te lo digo a ti, a aquellos que están en casa, a aquellos que no vienen, a aquellos que se enfrían, sabes que un día nos vamos a presentar delante del Señor, ¿no? Y hay cruces muy dolorosas. Ese chico pudo tener la oportunidad de salvarse, pero no tuvo la oportunidad de quitar los clavos. Y a veces traemos consecuencias a nuestras vidas que Dios ante todo es juez y justo y no pasa por alto el pecado. Porque entonces no tendría niños bonitos. ¿Le pasó a David el pecado de adulterio? De ninguna manera. El ladrón de la cruz fue salvo. David 2 años sin su presencia. Perdió sus hijos, sus mujeres fueron fornicadas públicamente, tuvo una consecuencia y pagó hasta el último cuadrante. Y mira que imploró, se cayó cuando esa mujer estaba embarazada, iba a dar luz. Dios ya le avisó, el niño va a morir. Y él clamó, se echaba ceniza, no quería saber nada. Y cuando se acercó, ¿cómo estaba el niño? Muerto. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Y esa palabra puede ser muy impactante a la larga en nuestra vida por la siembra que hacemos en Dios, porque más vale no haberlo conocido
que conocerlo y apartarse. Porque hay de aquellos que pisan la sangre del unigénito Hijo de Dios, de la gracia, de la misericordia, de aquel llamado tan bello y bonito, de haberte pasado a muerta vida y haberlo despreciado y haber vuelto para atrás y haber vuelto para atrás al mundo, haberte enfriado. Entonces, oremos por esa sensibilidad en el pueblo de Dios. No endurezcamos su corazón a su palabra. El Señor avisa, como se dice en la Escritura, quien avisa no es. Después cuando tú ves a los creyentes llorando, me ha pasado esto en mi casa. Aquellos que tenemos un poquito más de visión, a que te queda... Yo no lo pienso, de verdad. Angeline, la palabra dice que hay que por pecados que ni ores. No digo que piensas el por qué, o sea, el por qué está pasando eso, tú piensas, el por qué está pasando eso, yo sé por qué está pasando. Por las consecuencias de una vida que no está conforme. No se trata de una vida religiosa, se trata de las mentiras a Dios. A mí me importa, sinceramente, y creo que al pastor y a Angeline, tú cuando aquellos hombres vendieron la heredad y engañaron, ¿verdad? ¿Qué les dijo los apóstoles? No me habéis engañado a mí, ¿habéis engañado a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué decimos una cosa que después no hacemos ni obramos? Nos metemos en un conflicto. Y nosotros un día decidiste por tu boca aceptar a Cristo, aceptar la vida eterna, aceptar esa agua de vida. Y entonces tienes unos vestidos muy importantes. Sois sacerdote. Y como tal tenéis un llamado que hacer. Tenéis que trabajar como eso que sois. Invitar, enfocar, llamar a la familia, a la reconciliación, a muchas cosas que debe hacer cristiano. Amén. Bueno, ¿qué estamos estudiando? Las batallas, ¿de quién depende? De Dios. ¿Pero qué depende de Dios las batallas? ¿El ganarlas o perderlas? Entonces, vamos a recordar un poquito, como hemos estado estas 2 semanas, ¿verdad? Que hemos estado... Lo dejamos un poquito aparcado. Entonces yo quiero que recordemos para enfocarnos, ¿verdad? Para introducirnos en esas zonas espirituales, que yo puedo estar en cualquier batalla, pero ten en cuenta que el que da la victoria, ¿quién es? ¿Y quien da la pérdida, quién es? Cristo. Cuando gano, aleluya. Cuando pierdo, el diablo se metió en este terreno. No. Tú fuiste comprado con precio de sangre y el que tiene tomado por hijo disciplina y azota. A veces nos vemos más allá de nuestra nariz. Dios quizás quiere que paremos. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que nos esforcemos? ¿Qué quiere que aprenda? Y te digo una cosa. Dios puede utilizarme a mí en un momento de tu vida. ¿No te gusta este instrumento? Me da igual. Mañana va a utilizar aquel instrumento. Pasado va a utilizar al otro. ¿Va a utilizar escorpiones, serpientes en tu vida? De ti dependerá lo largo que haces tu desierto, tus enseñanzas, tu aprendizaje. Porque tú puedas entregar miles de levantamientos de manos, muchas bendiciones al Señor, pero al Señor más le agrada la obediencia que los becerros gordos. Aquí se trata, aquí venimos en la iglesia para transformar nuestras vidas, no para tener un culto emocional, para transformar y cambiar nuestras vidas, para que Cristo se vea en nosotros. Amén. El diablo nos entretiene. La alabanza es un espectáculo, la alabanza es una bendición. La alabanza, ves cómo está creciendo, ¿verdad? Pero la alabanza es solo una antesala de la palabra. Aquí lo importante es la palabra del Señor. Y lo que tiene que transformar en nuestras vidas es la palabra. Si supieras quién te pide de beber, tú le darías. Y Él te daría agua de vida.
Y claro, el agua de vida no era la que yo pensaba. Si hace un momento estaba aleluyita, ¿verdad? La samaritana, yo estaba aleluyita. No, el agua de vida va a ser la que te saque de tu mentira. Saca a tu marido de ahí. No, si no tengo marido, bien has dicho. Porque los 5 que tuviste y el que tienes ahora no es. Entonces, esa agua de vida no es como la gusto que estaba yo en aleluyita y levantando manos al pueblo, pero Dios sabía mi caída. Dios no quiere un pueblo con las manos levantadas, muerto y perdido. Quizás quiere un pueblo arrodillado, arrepentido, pero transformado y salvado en Cristo Jesús, porque cuando Cristo Jesús viene a tu vida es para traer vida y vida en abundancia. Entonces hay que también aceptar la disciplina del Señor. Los hay. ¡Ay! Me ha dolido. Yo prefiero muchas veces los hay. Porque los hay me han hecho cambiar, porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuando la palabra te toca, cuando tú eres hijo de Dios y escuchas la voz de tu Creador, la voz de tu alfarero, la voz de tu pastor, ahí es cuando debes de cambiar. Si no, tu corazón está endurecido ¿a qué? A la voz de Dios. Y nosotros queremos no estar endurecidos, sino tener ese corazón blando y dispuesto al Señor. Amén. Estrategias del cielo. Las estrategias del cielo, según la Biblia, son los planes, principios y métodos divinos revelados por Dios para guiar a los creyentes hacia qué, hacia la victoria, la salvación y la sabiduría. ¿Hasta dónde te quiere guiar Dios? ¿A dónde guía a los creyentes? A una victoria, a una salvación y a una sabiduría. Amén. Incluye la obediencia a la palabra, la guianza del Espíritu Santo, incluye oración, incluye fe, incluye adoración y la renovación de la mente. Queremos estar en Cristo Jesús y no queremos renovar. Y tenemos que aprender a renovarnos. Estuvimos hablando, cuando en el punto que lo dejamos, estuvimos hablando de la armadura de Dios. Yo cuando leo la armadura de Dios, yo me imagino que soy un recién convertido, y cuando leo la armadura de Dios, porque tú date cuenta que es como las películas, viene al final. Dice en Efesios 6, 10, 18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco? Y en el poder de su fuerza. ¿Qué fuerza? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Qué armadura? Para que podáis estar firmes contra la enseñanza del enemigo. Pero dime qué tengo que hacer para poder estar firme delante de mi enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no lo veo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No los veo, pero están operando a mi alrededor. Hay una lucha interna que Dios me está revelando a través de su palabra, que no puedo utilizarla como cogía yo al vecino o a la vecina por los pelos. Sino tengo que coger unas armas espirituales y tengo que revestirme. Por favor, Señor, muéstrame esas armas para poder pelear la buena batalla de la fe. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pero ¿cuál es la armadura, Señor? Para que podáis resistir lo malo. Pero dime, ¿cómo puedo resistir lo malo? Porque paso muchos momentos malos en mi vida. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñidos vuestros lomos, ¿en qué? Con la verdad. ¿Qué verdad? La de Dios. Y vestidos de la coraza de la justicia. ¿Qué justicia? La de Dios. ¿Cómo prendo la justicia de Dios? ¿A través de qué? De sus escrituras. Y calzar los pies con el pecho del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Ya tengo un escudo no visible, pero sin fe. Estoy totalmente descubierto, necesito fe. Y la palabra me invita a que si estoy falto de fe, que la pida. Dame otro escudo, Señor. O dame uno más grande que me siga impactando, que
resguardándome detrás de ti, Padre, no detrás de mí, que me llevo todos los golpes y todos los impactos. Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. Tengo un casco precioso, bello. Soy salvo por Cristo Jesús. Es algo que nadie me puede quitar. Si el enemigo te derrota en tu mente primero, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Porque te presentas una batalla con la inseguridad y el que tiene temor no ha sido perfeccionado. ¿En qué? En el amor de Dios. Soy a veces fallón, soy a veces, pero por muy torpe que sea, lo conseguiré en Cristo Jesús. Porque lo que se trata en el Evangelio es de perseverar. Y hallaré fe cuando llegue a mi pueblo. Persevera. Perseverancia. Y Él hará la obra. Tú no la vas a hacer. Yo no me hubiera imaginado en mi vida lo que ha hecho el Señor en mi vida, ni en mis mejores de mis sueños. Y lo que le queda al Señor por hacer. Déjate en sus manos. El barro no le dice al alfarero cómo darle la forma. Es el alfarero el que da la forma al barro. Déjate en las manos de Cristo. Ponte a través de su palabra. Verá cómo te guía por la guianza del Espíritu a darte una forma, y no exterior, sino interior, que después se va a mostrar en el exterior. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos presentamos una guerra espiritual que nos está detallando aquí y no tengo palabra de Dios en mi vida? Vengo a oír al pastor, vengo a oír a Lorena, a Laura, a Angelines, a Antonio. Muy bien, es bíblico. Pero la palabra mora en ti. Benditos los que oyen, los que escuchan y los que guardan. A veces le pregunta al hermano y no sabe decirte un versículo. Y sus mentes están atrapadas y Cristo la tiene que liberar en el poderoso nombre de Jesús. Cuando tú te enfrentas al enemigo como en el desierto, te vas a enfrentar a través de una palabra. Si no, cualquier viento de doctrina te va a llevar donde ellos quieren. Y esta es mi espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplicar por todos los santos. ¿Te acuerdas de mí a veces? Los santos son los hermanos, la iglesia. Los siervos de Dios lo primero que hacían era interceder por el pueblo de Dios. A veces se ponían delante de Dios, no con altivez, sino que cuando el Señor iba a traer ira al pueblo, Él se tiraba de rodillas y, Señor, déjame que se lo explique esta tarde, para que puedan despertar. Ten misericordia. Y Dios guardaba su mano, ¿verdad? Nosotros velamos por ese pueblo porque Job velaba por su casa, velaba por sus hijos. Y le dijo al diablo en su cara, mira Job, ninguno como él. Qué bonitas palabras. Sus hijos a lo mejor eran unos pecadores, pero Dios no miraba el pecado de sus hijos, Él miraba a su siervo. La función que estaba haciendo correspondiente a lo cual había sido llamado para testimonio y testimonio de muchos. Tanto que está en la palabra de vida, para traernos vida y despertarnos. Intercedo por mi casa, me arrodillo en mi casa, por la influencia que está en mi casa. El espíritu ese inmundo que salió un día de mi casa cuando yo recibí a Cristo, ¿está fuera o lo tengo viendo conmigo la tele? ¿Está solo o ha traído 7 más?
Porque mi casa está peor que antes si estoy en Cristo Jesús. He escuchado tantos creyentes decirme eso, estoy peor que antes. ¿Quién está ahí? ¿Cómo he dejado la puerta abierta? Un cristiano sin aceite no es cristiano, ¿eh? ¿Sabe qué es el aceite, no? La unción. ¿Y la unción para qué es? ¿Para yo ser más listo y más guapo? No. La unción es para darte, para hacerte sacerdote, para que entregues, para que libere, para que sane, para que rompas cuerdas, para que rompas cadenas en tu casa, en tu vida. Y que no entre nadie porque tengo un Señor que vive conmigo en mi casa. Pero cuando están entrando es porque mis vestiduras las aparco. Y estoy trabajando más para el otro que para Dios. Porque el otro me entretiene, el otro me aletarga. Me pone el mejor programa y la mejor telenovela del mundo. ¿Cuál telenovela te gusta a ti? ¿Verdad? Se pelean, debaten, ¿verdad? A otra se pone celosa de la otra. Vamos, fan concreto. Y eso te gusta, y eso te aletarga, y te engaña, y te esto, y el enemigo allí sentado contigo viendo la tele. Pero lo que se siembra la palabra de los talentos y de los dones, ¿verdad? ¿Cuánto te di a ti? ¿Un talento? Lorena, ¿cuántos talentos te di a ti? ¿5 talentos? ¿Cuánto te di a ti, Margarita? ¿10 talentos? Y ahora viene mi Cristo Jesús y dice, ¿tú te crees? Lo que yo te he dado es mío. Lo que tú tienes hoy en día es de Cristo Jesús. Tú no tienes nada por ti mismo. Dame la multiplicación de lo que te di. Tenemos que militar para Cristo Jesús. Nuestro Señor viene con pago y retribución. Y también viene con palabras muy duras. No te conozco. Sané en tu nombre, prediqué en tu nombre. No te conozco. ¿Qué vemos en la armadura de Dios? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza no es la nuestra, es el poder de su fuerza. No militemos más en las cosas naturales, empecemos a militar en las zonas espirituales. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en la asechanza del enemigo. Esto nos indica que solo es posible mantenernos firmes si utilizamos estas vestiduras, no las naturales. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Volvemos a ver que por mucha armadura que yo me ponga natural, por mucho enojo que yo coja, tú no sabes ni contra quién estás peleando. El enemigo opera en una zona que por muchos puñetazos que tú lances al aire, no llegas ni a rozarlo. Porque militas en las zonas naturales y no disciernes las cosas espirituales. Y para discernirlas, y para batallar, y para coger ese yelmo, esa coraza, ese cinto, esa sandalia, ese yelmo, tengo que profundizar, abogar mar adentro, meter los pies en el agua, meterme cada vez más a fondo en su palabra. Yo te invito, yo puedo dar testimonio hoy en día.
Yo suspendí hasta el recreo. Pero sí recuerdo que el primer libro que yo he cogido para leer en mi vida fue la Biblia. Y el enemigo, 5 minutos, ¿verdad? Y me entraba un sueño. Pero 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, un día, otro día, otro día. Después ya, a los 5 minutos, me enamoraba y cuando me daba cuenta, me había leído 3 hojas. Al otro día, 5 minutos. Al otro día, 5 minutos, y me enamoré de esta palabra, me lío 5 hojas más. Y poco a poco me iba ejercitando como aquel hombre que va al gimnasio y poco a poco se coge una pesita de 1 kilo, después coge de 2 y después coge 50. Pero si no podemos con los 5 minutos, ¿tú cómo estás? Como el que acaba de llegar al gimnasio, canijo en Cristo Jesús, canijo en la fe. Tu coraza, tu armadura no aguanta ni una mala flecha caída. Cuando tú perseveras más en la palabra, vas creando esa coraza tan gruesa, tan grande, para que la serpiente no la pueda picar. A mí me encanta el templo de Dios, su construcción, porque algo que me está viniendo a la mente. ¿Cuál era el animal con el que se tapaba el techo? ¿Con qué piel era? ¿El tejón? No, el tejón no. ¿El tejón? Piel del tejón, para que la serpiente, nada más que oliera, huyera, ¿verdad? Y una piel gruesa. Entonces, ¿qué piel tenemos nosotros? ¿Qué cobertura gorda y gruesa tengo? ¿Qué huele el enemigo cuando se acerca a mí? ¿Sigue oliendo a ovejita? ¿O huele a guerrero de Dios y tira para otro lado? Porque al principio la leche espiritual, y como el Espíritu Santo nos nodriza, nos da el pecho, pero ustedes no estáis ya en ese tiempo, estamos en el tiempo de los buenos filetes, estamos en el tiempo de formar como el bebé, formar el estómago con buenos nutrientes, con buenas cosas que debo de hacer una buena digestión. Tenemos que tener buena palabra en nuestra vida. ¿La palabra qué es? La palabra es agua para nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué es agua para nuestra vida? ¿Por qué digo de abogar mar adentro? ¿Por qué digo de profundidad? Porque el Señor nos invita a eso, a abogar mar adentro. Pero cuando está hablando, por ejemplo, con la samaritana, dice, si supieras quién te pide beber, tú le darías y él te daría ¿qué? Agua de vida. ¿Qué es la palabra del Señor? Trae un agua que quita toda sequedad. El mundo me vendió un agua que seca, un agua que me hace constantemente volver a los mismos sitios, y Dios me libera de eso porque eres la fuente del agua viva. Entonces yo recordaba hoy en mi casa con los estudios, yo recuerdo que mi tío, cuando nos íbamos al campo a coger oliva, se hacía una candela, una fogata, ¿verdad? Él cogía una botella de estas, de agua, de plástico, y hacía dentro de la fogata. Yo que venía de la ciudad, cuando veo que mete el agua de plástico dentro de un fuego, digo, esto se va a derretir. La botella de agua llena de agua no se derretía. Y te estoy hablando de fuegos altos. No, ¿cómo se dice? Rescordo, sino fuego, llama. Después venía y sacaba la botella y con el agua caliente hacía un té. Entonces eso me impactó a mí, porque yo le avisaba, vas a quemar la botella. Y él se reía y dice, a ver si se quema, no se podía quemar. Pero a los días lo intenté yo. En vez de llenar la botella, la dejé a media.
La metí en el fuego. Ahora yo voy a hacer que prepare el té. La botella se calentó, pero todo esto se achicharró. Porque lo que no está lleno de agua es quemado. Entonces, esta es nuestra vida cristiana. Cuando estoy lleno, soy un luchador en Cristo Jesús. Aunque vengan pruebas, aunque vengan fuegos a mi vida, estoy lleno. Pero si no estoy lleno, ¿quién me librará a mí de este mundo? Si estoy vacío. Por eso nosotros, si verdaderamente estamos en Cristo Jesús, como en aquella samaritana, si conociera quién te pide de beber, tú le darías. Y Él te daría un agua de vida que quita la sed, que quita la religiosidad. Es que yo vengo al pozo de Jacob, religioso. Es que yo vengo a la iglesia, religiosidad. La iglesia no salva. La que salva es Cristo Jesús. Lo que salva es lo que aprendemos aquí. Muchos buscan en la Escritura la vida y la Escritura solo da testimonio del que tiene la vida. Y nosotros, si estamos aquí, es para coger un carácter en Cristo Jesús. El estudio es las batallas. Él da la victoria. Él da las pérdidas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba, amado mío, el título que se dio este domingo? Yo lo tenía por aquí apuntado, aquí está. La palabra descubre nuestra condición, ¿verdad? Yo veo un Saúl que quiere vestir a un David con una armadura natural y vemos que ahí no está Dios. Y vemos que un pueblo está derrotado. Y vemos que un Saúl nos lleva el Espíritu de Dios encima. Y vemos a un niño desarmado, no quieren unas armaduras naturales y se enfrenta a aquel gigante. Entonces, tú pones a un lado ese pueblo con todo natural y pones a un hombre en una vida espiritual y se revela la palabra en cuál condición vive cada uno. El cristiano que vive en derrota se está desvelando su condición. Y el que va de victoria en victoria se está revelando su condición. A mí me da lo mismo, que me hable, yo he matado ya tantos gigantes en mi vida, he visto tantos grandes hombres con buenas palabras hablarme de Dios. ¿De dónde lo hemos visto luego? Derrotados, caídos. Por eso Jesús dijo, no te fijes, hijo mío, en el árbol, fíjate en el fruto del árbol. Entonces, lo que vivimos en la palabra está condicionando nuestras vidas y desvela la clase de cristiano que soy. Pero también habló el pastor que hoy es el día y la hora de cambiar, de transformar nuestras vidas, de poder ser mejores. El Señor, ninguna palabra que Él lanza es para condenar, es para avisar. Hijo mío, siembras, cae la semilla, mi palabra, pero viene el pájaro y te la arrebata, porque tú no la abrazas como aquel hombre que halló el tesoro, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Guardarlo. Porque si él decía, este tesoro está aquí, el terreno no era suyo. Él fue el que hizo comprar primero el terreno. Y ahora cuando lo compró dijo, dentro de mi terreno hay un tesoro.
Fíjate lo listo que fue. ¿Tú has encontrado a Cristo Jesús? Tú tienes un terreno. Tú estás abrazando los tesoros que caen del cielo. Tú estás abrazando su palabra. Tú estás transformando, te está impactando la palabra de Dios, o te lo digo en lo natural, te está entrando por aquí y te está saliendo por aquí. No estás entendiendo que tu amado quiere salvarte, quiere ataviarte, quiere vestirte, y que no andes por ahí vagando, buscando amantes, como dice la Escritura, buscando cosas en este mundo, cuando en Cristo Jesús está todo. Él da la victoria y Él da la pérdida. Dile en esta tarde a Cristo Jesús: quiero ganar en ti. No quiero hablar de las manifestaciones de otros, voy a hablar de las manifestaciones que tú has hecho en mi vida. Porque puedo decir sin abrir mi boca: Cristo vive en mí, no por lo que hablo, sino por lo que está haciendo Dios en mi vida. Tu testimonio predica. ¿Tú sabes que el testimonio tiene poder? Eso dice la Escritura. Levántate como guerrero, como guerrera en Cristo Jesús, y gobierna las vestiduras que te han dado, y no estés más en un banco sentada sin ningún tipo de función. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y Él te dio todo. Todas las riquezas están en Cristo Jesús y tú las recibiste. Pero para cogerla hay que buscarla, hay que pedirla y hay que llamar. Pero como no pido, como no busco y como nunca llamo, soy un ignorante en el reino de los cielos. Y me caen los palos por todos lados. Y mi Jesús nos enseñó a ser atalayas y vigilantes. Atalaya tu vida. Móntate en la torre fuerte Jehová, y divisa lo que Dios quiere enseñarte en esta tarde, para que te levantes poderosamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Oramos, Señor. Vamos a orar por la palabra. Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío. Sabemos que el mundo pasará, tu palabra no pasará, Señor. Habrá como un vídeo allí donde dirá: me avisaste, me dijiste, no estuve atento. Ayúdanos a poner las miradas espirituales para poder discernir lo que tú quieres hacer con nosotros, Padre. Revístenos de carácter, Señor, y ábrenos los ojos y el entendimiento con ese cloririum que proviene de lo alto, Padre mío. Y ahora, como no, Señor, damos gratitud, Señor, por lo que tú estás obrando en nosotros a través de tu palabra. Sigue haciéndonos saltar para vida y vida eterna. Que tu palabra, Señor, en esta tarde haya caído en buena tierra, y aunque podamos decir ay, por lo menos ha ido como aquella samaritana que hoy te has parado a mi lado para sacarme de mi error. Y eso trae vida. Gracias, amado mío. Cómo no, Padre mío, mira a tu siervo, Señor, el cual ahora vamos a participar de ti, Señor. Qué honra poder recordarte, Padre mío, de poder participar de tu cuerpo y de tu sangre, Padre, la cual nos ha traído vida y vida en abundancia. Abre nuestro entendimiento para que no sea algo común, sino algo santo que edifique, que estructura nuestra vida. Damos paso a tu siervo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo: amén.